Iglesia Bautista Misionera de Florida le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Muy buenos días, ¿cómo están? Vamos a ir al Señor en oración. En un momento. Sí. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana, una vez más, porque podemos estar delante de tu presencia, delante de tu trono. Señor, nos acercamos ante ti, no confiando en nuestra propia justicia, no confiando en nuestra rectitud, Padre, ni siquiera confiando en nuestra obediencia. Nos acercamos ante ti, Señor, confiando en tus muchas misericordias, misericordias que tú has revelado en la persona de Cristo a nuestras vidas, cuando Él vino a este mundo a morir por nuestros pecados, resucitar al tercer día, vencer a la muerte con poder, ascender a los cielos, y ahora Él está intercediendo por nosotros. Señor, es en su nombre que venimos ante ti. Te damos gracias, Señor, por Cristo. Te damos muchas gracias, Señor, por el sacrificio que Jesús hizo a nuestro favor, Señor, para librarnos de todos nuestros pecados, de todas nuestras maldades, limpiarnos delante de ti, para que podamos venir ahora justificados, con toda confianza, Señor, ante tu presencia, pero también con reverencia, entendiendo que tú eres el Dios santo de toda la tierra. Padre, y en esta mañana te rogamos, Señor, que por favor tú edifiques la iglesia con tu palabra. Pedimos, Señor, que por favor tú nos exhortes, nos confrontes con tu palabra, Señor. Pedimos que tu palabra nos anime. Pedimos que tu palabra nos desafíe, Señor, a vivir más en conformidad a Cristo. Padre, te rogamos por favor por eso. Rogamos, Señor, que tu palabra, cual espada de doble filo, obre en nuestras vidas, obre en nuestros corazones, Señor. Padre, te damos gracias y pedimos tu bendición. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Les invito a abrir la palabra del Señor al Evangelio de Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo 5, vamos a estar ahí en esta mañana. Y realmente vivimos en un mundo lleno de oscuridad. La misma palabra de Dios nos dice que el mundo entero está bajo el maligno. Todo este mundo está en oscuridad, corrupción, violencia, engaño, confusión moral. Y en estas últimas semanas hemos visto noticias y situaciones que impactan profundamente. Temas como aborto, asesinatos en escuelas, tiroteos, violencia, crisis moral. Y es una sociedad que está confundida y nos muestra que algo no está bien. Algo no está bien en nuestra sociedad. Muchos se quejan del mundo, muchos critican la sociedad, muchos quieren cambios, quieren que esta situación cambie. Pero pocos saben cómo producir un cambio que sea real, un impacto verdadero. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a un mundo así? ¿Solo mirar? ¿Solo ser simples espectadores pasivos? ¿Solo indignarnos de esta situación? ¿Acostumbrarnos a ella? ¿Cómo puede una persona común, como vos y yo, marcar la diferencia en medio de tanta decadencia?
Jesús hace más de 2000 años habló a una generación también necesitada y les dijo a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Cristo no llamó a su pueblo a esconderse ni a mezclarse con el sistema, sino a impactarlo. Pero ese impacto no comienza afuera. Ese impacto comienza en una identidad transformada por Cristo, comienza adentro, y es por eso que en esta mañana quiero que veamos que solo un discípulo cuya identidad está en Cristo puede impactar al mundo como sal y luz para la gloria del Señor. Y debemos responder esta pregunta: ¿cómo impacta el discípulo verdadero el mundo? Bueno, por medio de 3 verdades que vamos a ver en la palabra de Dios. Los invito a ver Mateo, capítulo 5, a partir del versículo 13. Nos dice así: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Otra vez, hoy vamos a ver que solo un discípulo cuya identidad está en Cristo puede impactar al mundo como sal y luz para la gloria del Señor. Y vamos a ver esto se puede lograr por medio de 3 verdades. Y la primera verdad que quiero que veamos es por su identidad. El discípulo puede impactar al mundo por su identidad. Ahora, cuando la palabra aquí nos dice ustedes son la sal y la luz del mundo, no es algo que los discípulos hacen, sino que viene como resultado de tener su identidad en Cristo. El texto este no está en un abstracto, sino que es parte de lo que se conoce como el Sermón del Monte. Entonces, ¿dónde vemos la identidad del discípulo de Cristo? Quiero que veamos allí, vamos a ver de manera muy rápida algunos versículos. En los versículos 1 y 2 dice así: cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se le acercaron a él, y abriendo su boca les enseñaba. Entonces el Señor ve a las multitudes, y para poder enseñar mejor, subió al monte, nos dice, ¿no? Y se sentó, y sus discípulos se acercaron a él. Ahora Jesús enseña sentado. Vemos al Señor enseñando sentado. Es interesante que no grita, no está caminando de acá para allá, ¿no? En la plataforma, si los que fueron a Mendoza saben, hay veces que alguien que quiere enseñar algo grita mucho o va de acá para allá en la plataforma, pero Jesús lo vemos enseñando sentado y hablando. ¿Y a quién les estaba enseñando? Bueno, acá vemos que hay una gran multitud que sigue a Jesús, pero específicamente Jesús está enseñando a sus discípulos. Nosotros en Lucas 6:20, que es el pasaje paralelo, dice así: volviendo su vista a los discípulos, les decía. Entonces la multitud no seguía a Jesús para que Jesús le enseñe. Ellos lo seguían al Señor por milagros. Esto lo podemos ver ahí en unos versículos antes, Mateo 4, 23 al 25. Enfermos eran sanados, endemoniados eran liberados, paralíticos caminaban, epilépticos recibían la salud. Entonces la multitud seguía a Jesús por los milagros. Pero Jesús acá les enseña a los discípulos, les va a enseñar a los discípulos, y lo que va a enseñar es acerca de la identidad que un discípulo debe tener, que un discípulo de Cristo debe tener. Entonces, ¿cuál es esta identidad? Lo vemos del versículo 3 al versículo 12.
nos dice bienaventurados. Estas son las bienaventuranzas. Son 8 bienaventuranzas y dice bienaventurados, que significa felices, bendecidos, afortunados, privilegiados. ¿Y quiénes son estos bienaventurados? Bueno, ahí lo vamos a ver. Pero debemos entender algo, que estas personas que son bienaventurados son personas que ya son salvas. Son personas que ya han puesto su fe en Cristo, ya se han arrepentido de sus pecados y puesto su fe en el Salvador. ¿Por qué digo esto? Vemos el versículo 3, nos dice, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. No dice, pues de ellos será el reino de los cielos, no. El reino de los cielos ya es de estas personas. También vemos la misma idea en el versículo 10. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Ellos ya son salvos y ya tienen una identidad en Cristo. Y el versículo 3 nos dice, los pobres en espíritu. ¿Quiénes son estos pobres en espíritu? A medida que nosotros vamos a ir viendo estas bienaventuranzas, vos debés ir pensando si esto te identifica. Porque esta es la identidad de un discípulo de Cristo que puede impactar al mundo como sal y luz. Vos debés ir pensando, ¿esto me caracteriza a mí? Bueno, los pobres en espíritu no es pobreza material, desde el vamos, sino aquellos que reconocen que sin Dios no son absolutamente nada. Esas personas son pobres en espíritu. Son esas personas que junto con Juan pueden decir, separados de mí, nada pueden hacer. Son esas personas que dicen eso, necesito al Señor cada día de mi vida, que tienen una dependencia de Dios, dependen del Señor. También nos dice, bienaventurados los que lloran. Es un término fuerte, son los que lloran como en un duelo, pero ellos están llorando por su pecado, por su propia maldad, que ven su corrupción, y lloran, se lamentan por su propia pecaminosidad, pero también se lamentan por los perdidos y están llorando por aquellos que todavía no conocen a Dios. Jesús en Lucas 19:41 se acercó y al ver la ciudad lloró sobre ella, lloró sobre una ciudad que estaba completamente corrupta. También nos dice en Apocalipsis 21:4, Dios enjugará todas sus lágrimas. Los que lloran serán consolados. También nos dice, bienaventurados los mansos, es un adjetivo. Esta palabra mansos describe a la persona. La persona es mansa. Y realmente esta mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo. En Gálatas 5:22 nos dice, ¿no? Uno de los frutos, parte del fruto del Espíritu es mansedumbre. Una persona que es mansa, una persona que vive en sumisión a la voluntad de Dios, se someten a la palabra. Estas personas se someten completamente a la Escritura. Pero debemos entender que una persona mansa no es una persona débil, porque muchas veces se relaciona mansedumbre con debilidad. Pero un caballo que es manso, ¿perdió su fuerza? Un caballo que es manso sigue teniendo la misma fuerza, pero ahora su fuerza está bajo control. Y acá la palabra de Dios nos dice, bienaventurados los mansos, los que tienen su fuerza bajo control, controlada por la palabra. No es una persona que le decís algo y así explota. No, esto no es así. Esas personas no son mansas. Y acá dice, bienaventurados los mansos. Lo pueden provocar y esta persona no se va a enardecer. Los mansos son los que perdonan 20 veces antes de vengarse una. Bienaventurados los mansos. En Mateo 11:28 Jesús dijo, aprendan de mí que soy, ¿qué? Manso y humilde de corazón. Jesús fue manso, pero Jesús no tenía leche en las venas. Jesús tenía sangre en las venas, pero su poder estaba bajo control. Y nos dice que ellos heredarán la tierra.
También nos dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Hambre y sed son dos necesidades básicas que todos nosotros tenemos, fundamentales, necesidades diarias para nuestra vida, para sostener nuestra vida. Y son necesidades constantes que tenemos. Al menos yo todos los días, ya apenas abro los ojos, tengo hambre. No sé si ustedes, pero yo ya estoy pensando qué voy a desayunar, que me voy a hacer unos mates, con qué lo voy a acompañar, porque ya nos levantamos con esta necesidad. Lo mismo que la sed. Y acá nos dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed, pero de justicia. Tienen hambre por crecer en la voluntad de Dios. Tienen hambre por crecer en santidad. Tienen hambre por crecer en obediencia. Tienen hambre por buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Estas personas tienen hambre del Señor. Tienen hambre por conocer más a Dios, por conocer más a Cristo, por conocer más su voluntad. Y nos dice aquí la palabra, bienaventurados ellos, ¿sabes por qué? Porque ellos serán saciados, experimentarán satisfacción interior. Ahora también vemos que nos dice, bienaventurados en el versículo 7, los misericordiosos. Es un adjetivo, describe a la persona, esta es su identidad, misericordia, ser misericordioso. Y aquí la palabra tiene la idea de las personas que se preocupan por otros, se están preocupando por otros, por sus necesidades, son comprensivos, son compasivos. En Santiago 5:11 nos dice, el Señor es muy compasivo y misericordioso. Entonces, también vemos en Efesios 2:4, Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos salvó. Entonces, Dios nos salvó por su misericordia y como estas personas han experimentado, han gustado la bondad del Señor, han gustado su misericordia, ahora son misericordiosos también con otros que están en necesidad. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Esta es la identidad de un discípulo de Cristo, lo que estamos viendo. También nos dice, bienaventurados los de limpio corazón. Siempre dije, ¿no? Bienaventurados los de limpio corazón. Y si uno hace un poco de introspección, se da cuenta, ¿no? Mi corazón no es limpio. Mi corazón es engañoso. Mi corazón es corrupto. Hay maldad en mí, hay engaño. El apóstol Pablo en Romanos 7 dice, el mal está en mí. ¿No? Imagínate si yo voy diciendo, ¿no? El mal está en mí por la vida, ¿no? Me van a mirar raro, pero es la verdad. El mal está en mí. Y nuestro corazón, entonces, ¿qué significa esto? Si nuestro corazón es así, ¿qué significa bienaventurados los de limpio corazón? Bueno, son los que son libres de la culpa moral por el pecado. Son puros, son sin contaminación, pero por lo que Cristo ha hecho en sus vidas. Realmente ser limpio de corazón es anhelar vivir en santidad, anhelar ser santo. En Hebreos 12:14 dice, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En versículo 9 nos dice, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que procuran la paz. Son las personas que tienen paz en sus vidas y que están caracterizados porque la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento los guarda. Son personas que tienen el fruto de paz en sus vidas. Y el versículo 10 nos dice, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes, falsamente, por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque su recompensa será grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Entonces dice, bienaventurados cuando los difamen, cuando digan todas clases de mal contra ustedes. ¿Por qué? Por causa de la justicia.
por causa de mí. Regocíjense y alégrense. Esta es la identidad de un discípulo de Cristo. Así es un discípulo como Jesús lo describe aquí en el Sermón del Monte. Ahora, como aplicación, el discípulo verdadero tiene estas características no como algo que hace con sus propias fuerzas. No genera en sus fuerzas todo esto. Es algo que surge en él. ¿Por quién es él? Es algo que surge de él por estar en Cristo. Es algo que sale de manera natural y que se evidencia. Es una evidencia de que la persona ya es salva y que ya puso su fe en Cristo Jesús. No es una lista para ser salvos, esto. No es hace esto y sos salvo. Son evidencias de que tu identidad está en Cristo. Ahora, ¿es esta tu realidad? ¿Estas evidencias están en tu vida? Tu verdadera identidad no está en congregarte, aunque nosotros debemos congregarnos, ¿no? La palabra de Dios dice, no dejando de congregarnos. Nosotros debemos congregarnos, pero nuestra identidad no está en congregarnos. Nuestra identidad no está en una iglesia, por así decirlo. Nuestra identidad está en el Señor de la iglesia, que es Cristo, el Señor Jesucristo. Y también debemos decir que todo esto es parte de un proceso. No es que vas a ser misericordioso de un día para el otro. Es algo que vamos aprendiendo a ser misericordioso. Es un fruto que se va dando en nuestras vidas. Todo lo que vimos es todo parte de un proceso de crecimiento. Pero estas evidencias deben empezar a estar en tu vida, porque es la única manera que un discípulo puede impactar este mundo en medio de tanta decadencia. Entonces, la primera verdad para impactar el mundo es por tu identidad, que tengas tu identidad en Cristo. Lo segundo que quiero que veamos, la segunda verdad, es por su función. Ahora sí, nuestro texto comienza el versículo 13. Dice, ustedes son. Y esto realmente es enfático, porque diciendo son, ya está implícito el ustedes. Si Jesús hubiese dicho son la sal del mundo, ya estaba implícito que ¿quiénes eran la sal del mundo? Ustedes, los discípulos. Pero acá Jesús dice, ustedes son. Él lo está ahí intensificando. ¿Y por qué Jesús lo intensifica? Él está diciendo, ustedes y solamente ustedes son la sal del mundo. Los que tienen su identidad en Cristo, los que tienen su identidad de todo lo que vimos recién, solamente ustedes son la sal del mundo. Los que son verdaderamente salvos, solo ellos son la sal y la luz del mundo. Ahora noten que nuestro texto dice, ustedes son la sal de la iglesia. ¿Dice eso? No dice eso. Dice, son la sal de la tierra y son la luz del mundo. No de la iglesia. Porque es muy fácil comportarse como cristiano en un ámbito cristiano. Es muy fácil que nosotros controlemos nuestra manera de hablar cuando estamos con otros creyentes. Pero cuando no estamos con otros creyentes se evidencia lo que somos verdaderamente, lo que sale de nuestra boca. Uno muchas veces dice, bueno, no, son solo palabras. Jesús dijo, por cada palabra que salga de tu boca rendirán cuentas. Es muy fácil en un retiro de familia, en una reunión de jóvenes, en la misma iglesia el domingo, comportarnos como creyentes dentro de la iglesia y ser la luz y la sal acá. Pero el Señor dice, ustedes son la sal del mundo, ustedes son la sal de la tierra, la luz del mundo.
Realmente la única manera que vos y yo podemos ser sal y luz es teniendo nuestra identidad en Cristo, siendo un cristiano 24/7, no solo en la iglesia, nosotros estamos en la tierra y estamos en el mundo. En este mundo oscuro, caído, corrupto, que cada vez llama más y más a lo malo bueno. Nosotros somos llamados a ser sal y luz en este mundo de oscuridad que está bajo las tinieblas, bajo el príncipe de la potestad del aire. Nosotros tenemos nuestra identidad en Cristo, debemos ser sal, debemos ser luz. En 1 Corintios 5:9 dice así: en mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los codiciosos o estafadores o a los idólatras, porque entonces ustedes tendrían que salirse del mundo, sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno, que llamándose hermano es una persona inmoral o avaro o idólatra o difamador o borracho o estafador. Con esa persona ni siquiera coman. Pablo dice allí que vos podés estar con personas que son incrédulos y que son inmorales, adúlteros, estafadores, borrachos. Vos podés estar con ellos. Porque ¿cómo vas a impactar sus vidas si vos ni siquiera te juntás? Si los ves como pecadores, yo con ese pecador no me junto. No. ¿Cómo voy a impactar la vida del perdido si yo me alejo de él? Pablo dice, no, vos tenés que... Porque si vos te querés alejar de los perdidos, Pablo te da acá la respuesta, tenés que salir del mundo. Y salir del mundo significa morirse. Mateo 9, del 10 al 13, hablando de Jesús, y estando él sentado a la mesa en la casa, muchos de recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, dijeron a sus discípulos: ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír Jesús esto, dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Pero vayan y aprendan qué significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mateo 11, 19, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen: miren, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría se justifica por sus hechos. Entonces, Jesús estaba con pecadores. Jesús estaba compartiendo con ellos y muchos le decían: mirá, es amigo de pecadores. Pero Jesús estaba en el mundo, pero no se contaminaba con el mundo. No participaba de sus obras infructuosas, de las tinieblas. Él las reprendía. Él las reprendía. En Juan 9:5, mientras estoy en el mundo, dijo Jesús, yo soy la luz del mundo. Nos dice el texto, ustedes son la sal, una declaración de identidad. Ustedes son esto, no tienen opción. La única opción que tenés va a ser decidir qué tipo de sal sos, es lo que vamos a ver en nuestro texto. La sal tenía un gran valor en el mundo antiguo. Se usaba para muchas cosas, para sanar, para limpiar, para conservar la comida de la corrupción o de la putrefacción, la carne. ¿Alguien conoce el tasajo? ¿Hay alguien medio de campo acá? El tasajo era la carne, se la cortaba en fetas finitas y se la salaba mucho, porque no había heladeras o refrigeración en ese tiempo. En este tiempo de Jesús mucho menos, pero acá en Argentina, hace 150 años atrás, ni siquiera había luz. Y se usaba el tasajo, es una costumbre muy de campo esto, salar la carne para conservarla de pudrirla, de que se pudra. Pero en los tiempos de Cristo era lo mismo. Ellos salaban las comidas para conservarlas. También usaban la sal para dar sabor. Solo una pizca de sal puede condimentar todo, ¿no? ¿Vieron? Es el que tira la sal de acá. Te tira la sal así, ¿viste? Una pizca de sal de más
te terminó salando toda la comida y prácticamente comes un poquito y decís, estaba muy rico, pero estoy lleno. Y no la comes porque está muy salada. Entonces, esto es una metáfora que utiliza el Señor para decir a sus discípulos cuál es su función en este mundo. Preservación. Ustedes son la preservación de este mundo, en otras palabras, parafraseándolo. Impacto, influencia, valor. No vamos a impactar el mundo siendo como el mundo. En 1 Corintios 15:33 nos dice, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Efesios 5:11, no participen de las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas. Entonces, estamos en este mundo, tenemos comunión con personas del mundo, con incrédulos, pero no participamos de sus obras. No nos deleitamos con ellos, en sus chistes, en sus bromas, ¿no? Y cuando tenemos la oportunidad a las obras de las tinieblas, las reprendemos y decimos, eso es pecado, eso está mal. Eso es la manera de ser la sal. También cumpliendo la gran comisión, en Mateo 28:18, compartiendo el evangelio con otros. Entonces no basta solo actuar como sal, debes ser sal, debes ser lo que sos. No intentes ser otra cosa. Tenés una identidad en Cristo. Cumplí tu función. Cumplí tu función. Pero vemos allí en el versículo 13 un pero. Pero, conjunción adversativa. Por el contrario, el Señor da una advertencia que puede ser una posibilidad, algo que puede suceder. Si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Si la sal se vuelve insípida, no sirve para nada. Ahora, esto que Jesús está diciendo, ellos lo entendían muy bien, porque los depósitos de sal del Mar Muerto, en este tiempo, con la lluvia, había muchos minerales allí. Entonces, cuando llovía, se mezclaban los minerales. Ahora la sal seguía siendo sal, pero era sal mezclada con otros minerales. Era una sal inservible, una sal contaminada, una sal que perdía su utilidad y no servía para nada, sino para ser echada en el camino. R.C. Sproul dijo lo siguiente, de la misma manera, el cristiano cuyo valor y conducta no se distingue de la cultura que lo rodea, fracasa en su misión. Si vos te estás comportando como el mundo, en tu trabajo, en la escuela, con tus amigos, si vos sos uno más de ellos, si no se puede hacer distinción entre vos y una persona que vive en el mundo, estás fracasando en la misión que vos y yo tenemos. Estamos fracasando. El versículo 14 dice, ustedes son la luz del mundo. La palabra luz significa luz en contraste con la oscuridad. Luz en contraste con la oscuridad. Y como ya hemos visto, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. En Juan 8:12 Él dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En Juan 9:5, mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. En Juan 1:4 y 5, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no lo comprendieron. En Juan 1:9, existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En Juan 12:46, yo la luz he venido al mundo para que todo el que crea en mí no permanezca en tinieblas. Entonces, Jesús es la luz.
Jesús es luz. También vemos en la Biblia que el Padre es luz. Nos dice en 1 Juan 1:5, Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. El Padre es luz. También vemos que la palabra es luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. En 2 de Pedro 1:19, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana resplandezca en sus corazones. Entonces Cristo es luz, el Padre es luz, la palabra de Dios es luz y el creyente es luz. ¿Se dan cuenta cómo la identidad es así? Tenés tu identidad en Cristo, tenés que ser luz, porque el Padre es luz, Cristo es luz y la palabra de Dios es luz. Efesios 5:8, porque antes ustedes eran tinieblas, antes de conocer a Cristo, vos eras tinieblas y yo también, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, anden como hijos de luz. Filipenses 2:15, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha. Escuchen, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. En medio de una generación torcida, perversa, oscura, corrupta, el creyente que tiene su identidad en Cristo resplandece como un luminar, como un faro, en una noche oscura en alta mar. La única guía que va a tener otro para llegar a la salvación vas a ser vos. Tenés que estar iluminando. Primera de Tesalonicenses 5:5, porque todos ustedes son hijos de luz, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Somos luz. El creyente es luz. Y sigue diciendo nuestro texto, una ciudad, ustedes son la luz del mundo, una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Una ciudad en un monte no se puede ocultar. Un discípulo que es luz no se puede ocultar. Como creyente no podés ocultarte. Como una ciudad no pasa desapercibida, vos tampoco. Ni tampoco no podés no iluminar. El versículo 15. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra la luz y alumbra a todos los que están en la casa. Las luces se ponen arriba, ¿no? Todos tenemos luces arriba para iluminar todo el lugar. El candelero es un lugar elevado en las casas, específicamente diseñado para poner una lámpara de aceite que se encendía para iluminar toda la casa en medio de la oscuridad. Y nos dice, así brille la luz de ustedes delante de los hombres. Jesús no dice, traten de ser luz. El Señor dice, dejen que esa luz se vea. Que lo que vos sos se vea. Que tu identidad alumbre todo tu alrededor. Ahora te pregunto, ¿sos sal insípida o sos sal que sala, que preserva, que da sabor? ¿O sos sal que ya no sirve? ¿Qué tipo de sal sos? ¿Sos luz que brilla y que alumbra? ¿O sos luz que se oculta? En primer lugar, en nuestros hogares, ¿no? En nuestras familias. Que los padres no sean permisivos con el pecado. Se denuncia el pecado. Se respeta el hogar. Se respeta la casa. Empieza en la familia.
Porque el problema que hay en el mundo hoy es que las familias están distorsionadas. Las familias están distorsionadas. Nuestros hogares primero tienen que ser un faro para nuestros vecinos, que alumbren la vida de nuestros vecinos, que ellos vean algo diferente en nosotros, que vean algo diferente en la crianza de nuestros hijos, que nos conducimos de manera diferente, pero también en tu trabajo, también en tu trabajo, también en la escuela, joven, en la facultad, que pueda ser luz, que pueda ser sal en este mundo para la gloria de Dios. Entonces vimos que la primera verdad para impactar el mundo es por tu identidad. La segunda es por tu función, sos luz y sal. Y la tercera por tu propósito, por tu propósito. Al final del versículo 16 dice: así brille la luz de ustedes delante de los hombres para que vean sus buenas acciones, y este es el propósito, y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. ¿Para qué? Es la causa de propósito. La función del creyente en este mundo tiene un propósito. La función del creyente en este mundo tiene un propósito, para que, y noten que dice para que vean, no dice para que escuchen, para que vean. A veces, cuando uno comienza un trabajo, lo primero que muchas veces quiere hacer es decir que va a la iglesia y decir que es creyente, ¿no? No, deja que se vea que sos un creyente, no lo digas. Que vea el otro cómo te comportás, que no llegás tarde, que no faltás, que sos educado, que sos responsable en tu trabajo. Que el otro lo vea. ¿Por qué haces todo eso? ¿Por qué sos diferente? A mí me ha pasado en este trabajo y en otros trabajos. Ahora trabajo para una empresa, una multinacional. Pero en otros trabajos me ha pasado también que los lunes mis compañeros llegaban amanecidos, algunos venían re mal del fin de semana, con la famosa resaca, ¿no? De que estuvieron todo el fin de semana que se dieron vuelta prácticamente. Pero yo el lunes, impecable. Hasta el zapato lustrado he llevado alguna vez. ¿Por qué? Porque somos diferentes. Porque yo el fin de semana no hice nada indebido. Y uno puede hacer la diferencia de esa manera. Y el otro lo ve. Vos sos diferente. No venís como vienen todos. Los supervisores lo ven, los encargados lo ven, todos lo ven. Entonces, para que los demás vean, tus vecinos lo ven. Tus vecinos también lo ven. En la escuela lo van a ver. Si vos estás participando de ver videos que sabés que a Dios le desagradan, cuando todos están mirando una pantalla y divirtiéndose mirando un video indebido. Y vos decís, no, yo no miro eso. Tus compañeros de colegio lo van a ver también. Entonces, que los demás puedan ver que sos un cristiano. En 1 de Pedro 2:12 dice: amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que batallan contra el alma. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin que en aquellos que los calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Los incrédulos van a terminar glorificando a Dios. Lo van a hacer en esta vida o lo van a hacer cuando tengan que doblar sus rodillas ante Dios. Pero van a glorificar a Dios por tus buenas acciones, porque hubo alguien que dio testimonio fiel y verdadero. Y van a glorificar a Dios. En Efesios 2:10 nos dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras. Vivimos en este mundo con la identidad que tenemos, llevando adelante la función que tenemos para que Dios sea glorificado.
para que el Señor sea glorificado. En el Salmo 115:1 dice, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu fidelidad. Y todo lo que nosotros hacemos de palabra o de hecho lo debemos hacer para la gloria de Dios. Ahora también vemos que nos dice, y glorifiquen a su Padre, su Padre. Déjame preguntarte esto, ¿es Dios tu Padre? ¿Dios es tu Padre? Porque tenés dos opciones, si no sos hijo de Dios, sos hijo de Satanás. Sos hijo del diablo, la Biblia lo dice claramente. Pero hoy podés ser un hijo de Dios, si aún no lo sos. Yo no lo sé, yo no conozco el corazón de ustedes, sus vidas, soy un predicador invitado. Yo estoy seguro de que de una sola persona que es salvo, yo mismo. Yo estoy convencido que soy salvo, Cristo me salvó. Los demás, dudo de todos, dijo alguien, ¿no? Pero si vos aún no sos un hijo de Dios, vos podés poner tu fe en Cristo hoy. En Juan 1:12 dice, a todos los que creen en Él, les dio la potestad, el derecho, la autoridad de ser un hijo de Dios. Entonces, si aún no has creído en Cristo, en su obra vicaria y sustituta, en su muerte en la cruz por todos tus pecados, en todos sus padecimientos, la Biblia dice que Él nunca tuvo pecado, nunca pecó, ni se halló engaño en su boca, pero sin embargo fue tratado como si fuese el peor de todos los pecadores, como si fueses vos o yo. Fue escupido, maltratado, abofeteado, a tal punto que fue llamado el varón de dolores. Y nosotros muchas veces cantamos el varón de gran dolor. Y todo ese dolor fue por causa de tu pecado y de tu iniquidad. Él murió en la cruz, derramó la sangre de su vida, resucitó al tercer día. Y a todo el que cree en Él y se arrepiente de sus pecados, Juan 1:12 nos dice que nos da el derecho de ser hechos hijos de Dios. Entonces, si aún no lo has hecho, te ruego que en esta mañana te arrepientas de tus pecados y pongas tu fe en Cristo. Y que podamos llevar adelante estas tres verdades que vimos. Que nuestra identidad, nuestra función, nuestro propósito, lo podamos llevar adelante. Y que realmente podamos poner de cabeza este mundo de oscuridad. Toda gran obra de Dios siempre empezó con algo pequeño. Y no tengo duda que una iglesia como esta pueda poner toda la Argentina patas para arriba. Por personas que son sal y luz en este mundo. Quiero terminar diciendo que Dwight L. Moody dijo lo siguiente. El mundo aún no ha visto lo que Dios puede hacer con un hombre completamente rendido a Él. El mundo aún no lo ha visto. Déjame preguntarte, ¿serás esa persona que tiene su identidad en Cristo, que cumple su función y que lleva adelante el propósito de glorificar al Señor? Que el Señor nos ayude. Padre, Señor, te rogamos que por favor en esta mañana tú enciendas nuestro corazón, Señor. Enciende nuestro corazón, Padre, por querer glorificar tu nombre. Padre, enciende nuestro corazón por cumplir nuestra función de ser sal y luz en este mundo. Oh Señor, tú sabes, tú conoces nuestras vidas, tú sabes que fallamos. Por favor, te rogamos que tú nos ayudes a ser luz y sal, para que los demás puedan ver, Señor, y glorificar tu nombre, Padre. Pedimos eso. Te damos gracias porque tenemos nuestra identidad en Cristo, no porque lo merezcamos, Señor, porque la identidad que tenemos como ciudadanos del cielo
No pudimos haber hecho nada para obtenerlo. Fue un regalo que se nos dio por medio de la obra de redención de Cristo y te damos gracias por eso. Señor, te pedimos que tú nos ayudes a crecer en nuestra identidad, que podamos ser cada vez más parecidos a Cristo, y te pedimos que si hay alguien aún que no tiene su identidad en Cristo, te ruego, Padre, que hoy pueda pasar de muerte a vida. Te pido que hoy tú le abras su corazón para que pueda entender las verdades del Evangelio. Padre, te ruego que tú concedas arrepentimiento de pecados, arrepentimiento para vida y una fe genuina en Cristo, Señor, y en la obra que Él hizo a nuestro favor. Pedimos estas cosas en el nombre de Cristo. Amén.